Duque, soy estudiante de la Facultad de Enfermería y el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Entonces, el tema que escogí es el duelo por suicidio y este duelo va a venir acompañado de una serie de circunstancias diferente a otros tipos de duelo, ya que va a ser una muerte autoinfligida que puede ser inexplicable para la persona que tiene que afrontar este duelo y va a generar una serie de alteraciones a nivel de pensamientos, emociones, de comportamientos y también alteraciones físicas. Bueno, entonces también encontramos que la persona que esté pasando por este tipo de duelo va a tener algunas reacciones emocionales y cognitivas, donde las más comunes van a ser un shock, la persona puede quedar en shock, se puede bloquear, no sabe si llorar, si gritar, también puede estar negado ante la situación, también pueden haber sentimientos de culpa, de rabia, de vergüenza, de confusión, de rechazo, de desesperanza, pues al no comprender por qué sucedió esta situación. Y bueno, entonces respondiendo la pregunta de por qué es necesario realizar una intervención en este caso o en este tipo de duelo, personalmente he conocido personas que han pasado por este tipo de duelo y pienso que tienen que manejar muchas cosas. Entonces, lo principal es manejar esos sentimientos de culpa, esas emociones. eh, lo principal también es la estigmatización. Entonces, a muchas personas les va a costar hablar sobre el suicidio porque no saben cómo hacerlo, ni también no saben qué explicación darle a los demás. También puede haber algunas religiones que limitan esto y pues se van a ver como una estigmatización y rechazo entre la persona o van a hablar sobre la persona que falleció. También estas personas necesitan requerir estrategias de afrontamiento. Entonces aquí deben manejar ese duelo con compañía, con amigos, de pronto con evitar ese poco de pensamientos, y como vemos en la imagen también notamos que a diferencia del otro tipo de duelo pues a causa de otro tipo de muerte, no de suicidio, esa red social va a disminuir un poco debido a esa estigmatización que pues ya les venía hablando, porque muchas personas como que rechazan ese tipo de que la gente tome esa decisión de suicidarse, entonces se alejan. En cambio, otras sí requieren ese tipo de acompañamiento, y yo creo que lo que es primordial aquí, o la intervención que debería ser más enfatizada en este tipo de duelo, es cómo brindarle ese acompañamiento a esos familiares o las personas que están pues pasando por este tipo de duelos. También brindarle escucha activa, atenta a la persona, si quiere hablar, si no quiere hablar, hacerle saber de que nosotros estamos ahí para cualquier cosa que necesite, evitar que tenga sentimientos de culpa, porque van a surgir pensamientos como qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí, o si tan solo hubiera hecho esto, o si lo hubiera escuchado, bueno, cosas así. Entonces es como tratar de evitar estos sentimientos de culpa. Entonces, pues yo creo que todo esto requiere un manejo y un acompañamiento a los familiares o personas que estén pasando por este tipo de duelo. Y pues para lograr esto también deben estar acompañados, y pues no siempre, pero podrían recurrir a las fases del proceso de duelo. Entonces, en base a la teoría de Kubler-Ross, entonces este consta de 5 etapas que van a postular un proceso por el cual el ser humano lidia con las tragedias, como el duelo ante una enfermedad crónica, terminal, o una pérdida. No siempre puede ser una pérdida de una persona, sino que puede ser otro tipo de pérdidas, como pérdidas de cotidianidad,
entre otras cosas. Entonces, esta va a constar de 5 etapas, las cuales son la negación, la ira, la negociación, la depresión y aceptación. Esta fue presentada por el psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, este nos habla también de que no siempre puede producirse las 5 etapas en las personas, ni tampoco suceder en un mismo orden. Pueden intercalarse o intercambiar el orden. Bueno, entonces según este modelo, primero vamos a empezar por la fase de negación. Entonces, la negación es una reacción que se va a producir inmediatamente. Es un estado de shock o algo que puede suceder ante una situación como sorpresa o miedo. Y la negación se puede dar porque las personas niegan a creer que esa pérdida es real. Entonces se niegan. La segunda fase es la ira. Entonces aquí se van a ver sentimientos de frustración, de impotencia, de rabia, de indignación ante no poder hacer nada frente a esta pérdida o ante este suceso. Y en esta fase se busca atribuir la culpa de la pérdida a un factor o a otra persona. Bueno, en tercer lugar encontramos la fase de la negociación. Entonces, en esta fase se van a caracterizar sentimientos de incertidumbre, de no saber qué hacer y de guardar esa esperanza de que la situación cambie y que pueda mejorar o que, no sé, un ejemplo son los pacientes a quienes les diagnostican una enfermedad terminal y pues ellos intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de que no existe una cura posible porque pues tienen esa esperanza de que esto pueda cambiar. En la cuarta fase entonces encontramos la depresión. Entonces en este periodo pues las personas empiezan a asumir de forma definitiva ya la pérdida, ya saben que no hay nada que hacer, que ya no pueden negociar ni nada, ya lo hecho está. Y pues esta va a generar sentimientos de tristeza, de desesperanza y otros síntomas depresivos. Y va a haber una falta de motivación. Después de esta y última va a venir la fase de aceptación. Entonces después de las fases de negación, ira, negociación y depresión va a llegar esta aceptación de la pérdida. Y esta va a venir asociada a la calma, a la comprensión, a la tranquilidad y a la confianza sobre esa pérdida. Ya en esta fase se va a vivir, por lo tanto, se va a terminar el proceso de duelo y se pueden surgir algunas reflexiones con respecto a la propia vida, al punto de vista y a cómo se logró dar todo este proceso de duelo. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.